acabas de comentar sobre este proceso de construcción que hemos realizado, porque esta propuesta que yo les voy a presentar está elaborada colectivamente, que yo creo que es uno de los principios fundamentales de cualquier proceso, ¿sí? Sobre todo procesos transformadores. Es situado, pero también está situado en esa superación dicotómica entre investigación e intervención también, ¿sí? Sino que es una articulación que hemos ido desarrollando en base también a distintas perspectivas y distintas disciplinas que nos hemos encontrado trabajando, y distintos saberes que nos hemos encontrado trabajando en algunos de los proyectos que hemos desarrollado nosotros como carrera, ¿ya? Como comunidad académica, como base, ¿sí? Y claramente esto ha significado un proceso también de bastante discusión, diálogo, y también, ¿por qué no decirlo?, de destrucción paradigmática también, ¿sí? Que es lo necesario. ¿Sí? Así que antes de empezar, a mí me gustaría igualmente conocerlos así bien puntualmente. ¿Desde qué disciplina son, su nombre y de qué disciplina? Porque a mí me gusta saber un poco también con quién estoy conversando, dialogando, y sé que esta virtualización nos lleva, ¿no es cierto?, a muchas veces encontrarnos con los nombres, no las caras, y a veces las caras, pero también difusos, pero la gracia que tiene, sí, es que veo sus nombres, así que eso también es súper importante. Así que yo voy a, quizás por un tema de orden, que como yo los veo en los cuadritos, ¿sí?, en las imágenes, partir por Sol Lazo. Tu nombre y de qué disciplina eres. Mi nombre es Sol, bueno, y yo estudié para profesora de filosofía. Perfecto. Y en ese ámbito he ido estudiando y ejerciendo labores productivas. Ya, vamos a dialogar harto entonces. Gracias, Sol. Marce, querida Marce. Trabajo social presente. Después vamos a dialogar con la Marce, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Brisa. Hola Rodrigo, hola compañera. Yo soy profesora de educación básica y contadora de cuentos y no cuentos, además de madre de 2 hijos. Rodrigo, tocayo. Hola, Hola, me llamo Rodrigo, soy trabajador social de formación y un gallo súper feliz. Genial. ¿Y dónde estudiaste, Rodrigo? En la Valparaíso, en la Universidad de Antofagasta. Ah, ya, buenísimo. Genial. Gracias, Rodrigo. Cata. Hola, Rodrigo. Hola, Cata. Compañeros. Bueno, yo soy Cata, soy feminista y de profesión soy fonoaudióloga. Genial, gracias, Cata. Mariana. Perdón, se me quedó pegado el mouse. Hola, soy Mariana y me dedico a los idiomas. Soy traductora y profesora de español como segunda lengua. Y sí, traductora y también aprendo idiomas. Eso, aprendo, Genial. enseño, etc. Gracias. Jonathan. Hola, Hola, Jonathan. mi nombre es Jonathan Alais y trabajo como psicólogo en la comuna de Cabildo. Cabildo, ya. Genial. Gracias, Jonathan. Dafne. Hola, bueno, mi nombre es Dafne, soy psicóloga y me desenvuelvo en el área de la educación. Genial. Connie. Mi nombre es Constanza Fernández, soy profe de educación física.
José, ¿estás por ahí? Hola a todos. Hola, José. Hola, compañero. Yo soy psicólogo educacional. Genial. Almendra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, yo soy Almendra, soy artista, me dedico a las artes escénicas. Mi especialidad es la danza y me desenvuelvo como profesora de danza en centros culturales, escuelas, talleres, etc. Genial, gracias. Pamela. Hola Rodrigo, hola compañeros. Hola. ¿Me escuchan bien? Estuve con algunos problemas técnicos. Sí, se escucha. Ya, no voy a poder activar la cámara por eso mismo. Ya, mi nombre es Pamela y soy trabajadora social. Trabajo en Universidad de las Américas. Perfecto, genial. Yarixa. La Yari está con inconvenientes por internet y escribió por el Ya, chat. perfecto. Dice Yarixa, psicóloga educacional. Psicóloga educacional, perfecto. Y Paulina, creo que me falta, Claudia. ¿Paulina? También Paulina está con temas Ya. de su computadora y dice que es educadora de párvulos. Educadora de párvulos. Hola, ¿me ven? Espero no Hola, quedarles Claudia. pegada. ¿Ya? ¿Me logran ver? No sé si me ven. Te escuchamos, no te vemos. Ya. Ahí debería estar, ¿no? Sí. Ahí Soy sí. Claudia Lemus Carreño, soy profesora y vivo en la comuna de Rinconada de los Andes. Wow. Ya, así que estamos acá con harto frío, con nieve, pero aquí estamos. Eso. Hola a todas, a todos y a todas. Creo que ahí estamos en la presentación, ¿cierto? Falto Ya. yo. ¿Dónde está? Ah, la Natalia, ahí está Natalia. Ya, Sí. que no te había visto en el cuadrito. Yo soy terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Perfecto. Estamos ahí, ¿cierto? No me queda nadie más. Ya. Voy a sacar acá el chat. Ahí, ya. Ahí sí. Bueno, como les comentaba, lo que les voy a presentar hoy día también es como una pequeña novedad, porque precisamente lo que les voy a presentar ya es parte de un artículo que está a punto de salir. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero presentarles de este formato? Porque creo que es una forma más ordenada, ¿no? Yo tiendo a dispersarme en algunos momentos de la vida, pero sí en las presentaciones, pero creo que tener como este articulado también permite dar cuenta de que las experiencias, las vivencias, ¿no? Y que tienen un soporte colectivo de investigación e intervención social son posibles. Algunos dirán de sistematizar, otros dirán, ¿no es cierto?, de generar una producción y una producción científica, académica, o una producción social, ¿no es cierto?, pero material, ¿sí? Que dé cuenta y que visibilice, yo creo, procesos sociales que son fundamentales para todos nosotros. Voy a abrir una presentación. Tú me dices, Graciela, si es que se ve, por favor, porque... Sí, está activado, así que sí se ve bien. Ahí se extendió, ahí sí, ¿cierto? Ya. Si ustedes quieren, yo posteriormente les envío también esto con la bibliografía, ¿sí? Ahí está mi correo, ante cualquier consulta, duda que quieran, o diálogo que quieran desarrollar posteriormente, ¿sí? Si no, lo borran nomás, no hay problema. Esta es una práctica, y ya el título es bien extraño, pero ahí vamos a ir dialogando en esto, ¿sí? Es una práctica teórica. ¿Por qué? Porque ya empezamos a poner en tensión lo que es una práctica y lo que es la teoría, ¿sí? Nosotros, en este proceso, como les decíamos, de construcción colectiva,
implicó una destrucción, ¿sí? Y la destrucción inicial en este título es la destrucción entre la dicotomía teoría y práctica, ¿sí? En esta distancia que muchos dicen, es que yo voy a la práctica, ¿no? O un sujeto es, ¿no es cierto?, intelectual teórico. No, o sea, aquí nosotros ponemos en posición de que toda acción, llámese, o toda intervención, llámese un trabajador social, un psicólogo, una educadora de párvulo, una profesora de filosofía, es una práctica teórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque articula, ¿no es cierto?, una multidimensionalidad de aspectos, ¿no? Y que tienen que ver con perspectivas, podríamos llamar teóricas, paradigmáticas, pero también ideológicas, ¿sí? Y es una práctica teórica rizomática, y ahí vamos a entrar un poco al marco referencial que sustenta, o que fue sustentando en realidad, porque nos ayudó a nosotros a entender, ¿no?, este concepto, ¿sí? Nos ayudó a comprender un poco las articulaciones que estábamos mirando, las hilaciones que se estaban generando en esta experiencia que estábamos construyendo o co-construyendo, y que se estaba dando en un territorio específico, ¿sí? Y ahí estamos hablando de un colectivo, espacio geográfico. Ahí vamos a ir como también desarmando y deconstruyendo como esta idea de territorio, ¿sí? Y llegando a esta noción de un territorio desterritorializado, ¿sí? O sea, estamos hablando de una práctica teórica rizomática desterritorializada, ¿sí? Y este proceso es un proceso de investigación e intervención en colabor con el campamento Felipe Camiroaga, ¿sí? Ahí yo les voy a dar algunas reseñas del campamento, de su articulación, ¿sí? Que yo creo que da cuenta de lo que decía Graciela recién, que es un actuar colectivo, un movimiento, ¿no?, que es muy presente, pero que se configura desde el pasado, se configura históricamente, se configura culturalmente, territorialmente, pero evidentemente que en este diálogo pasado-presente va a dar cuenta de que los campamentos van a continuar, si es que no hay una transformación profunda en términos políticos, obviamente. ¿Por qué? Porque también nosotros trabajamos desde la noción de una teoría general, ¿sí? Este trabajo se sustenta en una teoría general, que más adelante les voy a comentar esta distinción entre las teorías generales y la teoría sustantiva que soporta, ¿no es cierto?, esta interpretación que nosotros hemos hecho de este territorio, de este trabajo con actores sociales o actantes. Entonces, este es un análisis que hice, triádico que podríamos llamar, de la experiencia política académica de reensamblaje rizomático entre actantes. Así fue como más abstractamente, ¿no?, en términos de discurso, de relato, pero estamos hablando acá de que hizo un análisis entre triadas que se articulan y que se hilan de esta experiencia política académica, porque nosotros planteamos de que nuestra labor académica es una labor política en este punto, ¿sí?, que habitamos una institucionalidad, ¿sí?, todos habitamos una institucionalidad cuando trabajamos, y de hecho tenemos que aprender a habitarla, porque tiene como dispositivo, por así decirlo, académico o pedagógico, tiene un sinnúmero de aspectos estructurales y estructurantes, ¿no? De reensamblaje, porque nos permite rearticularnos, repensarnos, revisitar, creo yo, nociones, ¿no?, que de repente tenemos muy naturalizadas, como es por ejemplo, la noción de comunidad, o la noción de territorio, la noción de sujeto, la noción de actor social. Está como muy naturalizada, pero si nosotros logramos desarmarla también, la entendemos en su profundidad histórica, política, ideológica y teórica, ¿sí? Entonces, este es el campamento, parte como del campamento Felipe Camiroaga, ¿sí? Este es el terreno donde se asentó el campamento. Este es una fotografía del 2006, creo, 2004,
¿sí? Y dónde se empezó a poblar, ¿sí? Está en Forestal, ¿sí? Y se conecta casi llegando a la Universidad de Viña del Mar, ahí arriba a la entrada por Agua Santa, o Nueva Aurora en realidad, de Viña del Mar, ¿sí? Acá, en este campamento habitan cerca de 900 familias, son cerca de 5.000 personas o más, yo creo ya, habitan ese territorio, ¿sí? Y siempre estuvo la inquietud de por qué se llama Felipe Camiroaga, ¿sí? Nosotros teníamos obviamente nuestro campo de representación inicial, que decía que también tenía que haber una reivindicación, ¿no? al Felipe Camiroaga, porque en ese momento, cuando el 2010, antes del 2010, ¿no? Camiroaga había tenido como un protagonismo discursivo, ¿no? Con algunos movimientos sociales, ¿no? Acuérdense que estuvo muy metido en movimientos de recuperación de santuarios de la naturaleza, estuvo involucrado también con algunos campamentos, ¿sí? Desde su labor pública y mediática en su momento. Y precisamente la semana en que llegan las primeras 10 familias a este terreno, ¿sí? que limita con la población Puerto Montt, ahí cerca del Tranque, en Forestal. Justo es una punta de diamante que está arriba del Jardín Infantil Michelle Bachelet, ¿sí? Llegan a estas 10 familias un fin de semana largo del 2010, y a la semana muere Felipe Camiroaga en el accidente aéreo, ¿sí? Y nosotros pensábamos que iba a ser como una fórmula como de reivindicar su nombre, pero las mujeres porque eran 10 familias las 10 familias tenían jefatura de hogar femenina, eran mujeres, y ellos ya venían con el nombre, ya armado. Ellas sabían que se iba a llamar Felipe Camiroaga, y no tenía ninguna noción de reivindicación, sino que era quien las acompañaba, ¿sí? Cotidianamente, eran como fan de Felipe Camiroaga. Y dijeron, el campamento se va a llamar Felipe Camiroaga, no había duda en ello, ¿sí? Entonces, claro, esa noción como de representación que uno traía, ¿no? Y también esa representación media romántica que uno tiene sobre las acciones colectivas y todo, también se fue de a poco quebrando, ¿no? Se fue remirando en ese planteamiento. ¿Y cuál fue, creo yo también, en ese momento un articulador interesante? Es que estas 10 familias y estas 10 mujeres, líderes, lideresas que se articularon acá, ellas tenían ya experiencia en tomas de terreno con su familia, ¿sí? De origen, papá, mamá. Y este dibujito que está acá, abajo, es el primer dibujo del campamento que hicieron. Y la idea era, el discurso era el 10 por 10, ¿sí? El 10 por 10, que era la articulación que ellas iban a realizar y que ellos iban a realizar de división de terreno, ¿sí? Llegaron con carpa en ese lugar y todo, ¿sí? Pero esa es una de las historias, o parte de una de las historias. ¿Por qué? Porque precisamente, y ustedes van a darse cuenta, aquí este es el inicio de Felipe Camiroaga, acá, ¿sí? El primer comité que se formó se llama todavía Halcones de Chicureo, ¿sí? Así se llama. Pero sí, en este lado de acá, aquí arribita, precisamente se estaba formando otra entrada, porque acá se situaron
otras 8 familias. Este comité que está acá se llama Isla Juan Fernández. ¿Sí? Esta articulación que se generó acá, ¿sí? Es bastante interesante porque si ustedes ven, y esto es un tema más geográfico, pero también fundamental para entender también el poblamiento, pero también el saber, ¿sí? Cómo se va instalando el saber. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí está la Puerto Montt, y este es el trayecto que tiene una calle, ¿sí? Que está articulada en forma de río, si se dan cuenta, y sale acá, y aquí sale a Nueva Aurora, ¿sí? A la entrada de Viña del Mar. Ay, perdón, nuevamente apreté. ¿Y qué hicieron los pobladores y las pobladoras? Empezaron a armarse en relación acá, a la ribera de esta calle. Entonces aprovecharon la misma armado, ¿no? Esta idea como de río, y lo aprovecharon para ir situándose en la ribera de ese caminito, ¿no? Y se articularon, ¿sí? Y fue fundamental. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población hoy día se encuentra en un territorio o en un terreno que es regularizable, ¿sí? Porque implica ahí que parte de entre un 5 y 10% de ese territorio está en zona insegura. Y por lo tanto, si es que se llega a regularizar, que es un poco el proceso que se ha llevado a cabo en este último tiempo, tienen que moverse, ¿sí? Ahí les voy contando un poco también estas relaciones que se van a dar con el Estado, con las políticas públicas y todo, ¿sí? Ya. Otra cosa tiene que ver con esta noción, ¿no? de territorio o de territorialidad que nosotros empezamos a conocer porque nos llamó la atención, porque, y ustedes no sé si la gran mayoría supo de que fue los comités del campamento Felipe Camiroaga quienes intervienen una actividad del Festival de Viña, que es el famoso piscinazo. Sí. Ahí nosotros no supimos esto obviamente y teníamos toda la intención en su momento de decir, pucha, ¿cómo nos contactamos con ellas, con ellos para hacer un trabajo y todo? Porque nosotros queríamos trabajar en ese momento porque estábamos armando lo que llamamos posteriormente Núcleo de Investigación e Intervención Social con Territorios y Comunidades, ¿sí? Desde la Unidad Académica de Trabajo Social. Un trabajo que estábamos armando con estudiantes, ¿no? Con académicos y académicas, pero también nosotros no queríamos centrarlo como en un núcleo académico, sino que descentrarlo y que en ese núcleo participaran dirigentes y dirigentes sociales, ¿no? Sobre todo porque como estamos en Viña del Mar, Valparaíso, la experiencia de los campamentos es fundamental para entender la realidad territorial de esta provincia, ¿sí? Y por qué no de la región, y por qué no del país, ¿sí? Entonces, teníamos esta experiencia del piscinazo, teníamos la toma, porque ellos se tomaron la municipalidad también, posteriormente. E invitamos a un workshop, a un conversatorio pequeñito, invitamos a dirigentes y dirigentes del campamento Felipe Camiroaga, ¿sí? Nos conseguimos los teléfonos, la llamamos y la invitamos. Llegaron, en ese momento habían 10 comités que representaban al campamento, y llegaron representados 8 comités a esta conversación, y llegó ella, la Jessica, que está acá. Esta otra actividad, sí. Llegó la Jessica, junto con la Amparo, la Vero, José, que son como los dirigentes históricos. Y en la conversa, como ellos también bastante distantes en un momento, pero queríamos saber, ¿no? Esta idea, en ese momento, desde nuestra noción, era la noción de la informalidad urbana, ¿ya? Como referente, como concepto, ¿no?
Y como la idea en algunos académicos era el tema de la comunidad, yo ya venía problematizando la noción de comunidad y de territorio hace mucho tiempo, pero queríamos nosotros ver la posibilidad, ¿no?, de que pudiésemos llegar a un acuerdo. Entonces estuvimos conversando, nos contaron un poco del proceso, lo que estaban configurando en una tarde, una mañana de otoño, ¿sí? Del 2017 creo, ¿sí? Y la Jessica en un momento me dice si es que podían salir entre los dirigentes porque querían conversar una cosa, y le prestamos una sala, volvieron y nos dijeron, oigan, ya, nosotros les planteamos una cosa como dirigentes. Le planteamos si es que ustedes quieren ir a trabajar con nosotros al campamento. Yo, obviamente, lo que estaba esperando era eso, pero nunca pensé que iba a ser de esa forma, ¿sí? Pero me dice, con una condición. Y yo creo que ahí estuvo una de las claves que yo ahí reconozco totalmente todo el proceso histórico que tienen ellas como pobladoras, como dirigentes, y nos dice, con una condición. La condición es que no sea un acuerdo o un trabajo conjunto que signifique exclusivamente que nos manden estudiantes en práctica. ¿Sí? Porque ya estamos cansados como campamento de que lleguen las universidades, que nos manden estudiantes y a los 3 meses se vayan, y que no terminen procesos, que no devuelvan los trabajos que han hecho, que los académicos hagan sus tesis con los estudiantes y no veamos la producción posterior o los trabajos posteriores, y que no se nos devuelva nada. Y ahí obviamente nosotros pusimos el acento en el extractivismo académico que ha sido parte, ¿no?, de esta educación neoliberal y que ha estado ahí permanente. Suena contradictorio pensando en que yo soy parte de una universidad privada, ¿sí? Pero no suena tan contradictorio el momento en que yo soy un trabajador. Y los trabajadores, cuando estamos en instituciones dentro de este modelo, siendo públicas o privadas, tenemos que aprender a evitarla y tratar también de encontrar en esa aislación ciertos puntos de fuga, ¿sí? Y yo creo que esta experiencia, junto con otras, han sido puntos de fuga, ¿no es cierto?, a estas institucionalidades y estos aspectos. Y creo que ellas, cuando nos plantean esto, fue el punto, ¿no es cierto?, de dislocación a un proceso académico que creo que fue fundamental y ha sido fundamental. No tan solo para nosotros, sino que para muchas y muchos estudiantes. Porque desde el principio, como está acá la Camila Lazo, han sido también los estudiantes y las estudiantes que han sido parte fundamental de este proceso de encuentro, de diálogo. Entonces, así partimos. Y esta fue la primera propuesta que nos hacen. Y nos dicen, ¿por qué no nos ayudan a catastrar, como el concepto, ¿no? Hacer un catastro de la población? Ya, y estamos ahí con el Juan Mastrantonio, que era el director de arquitectura en ese momento, que lo invité. El Juan tiene también experiencia vasta en Valparaíso y en territorio, organizaciones y todo. Y en un momento dijimos, ¿por qué no censamos el campamento nomás? Hagamos un censo, censémoslo, no hagamos un catastro, censémoslo. Y nos organizamos y vemos cómo lo hacemos. Así que esta imagen que está acá es una foto satelital que nos conseguimos con el CINVIT de la U de Valparaíso, con el cual también empezamos a trabajar ahí directamente, lo asociamos a este proyecto. Este es el Felipe Camiroaga el 2017, y lo subdividimos, ¿sí? ¿Para qué? Para censarlo. Capacitamos a cerca de 150 estudiantes, y los capacitamos en esta encuesta que armamos, ¿no?
y nos organizamos con académicos y académicas, vinieron estudiantes también de otras universidades a apoyarnos, supieron este proyecto, nos llamaban y estaban como todos entusiasmados. Así que el día 25 de noviembre del 2017 censamos el campamento, censamos cerca de 800 hogares de 950, porque sabíamos que también podíamos encontrarnos con familias que no quisieran responder. Y claramente sucedió, y otras que en realidad no estaban en ese momento y tuvimos que catastrarlas posteriormente, ¿sí? O censarlas. Entonces hicimos encuentros entre estudiantes, académicos, ¿no? Dirigentes, o sea, todo fue una articulación. Aquí le estábamos presentando la encuesta a los dirigentes y a las dirigentes, ¿sí? Y ellos nos retroalimentaban, nos decían, pero esta pregunta no se entiende, pero esto acá, ¿por qué no preguntar esto? Y fue un diálogo rico, ¿no? Bien colaborativo, podríamos llamar desde ahora, ¿sí? Y eso llevó a que esta relación se consolidara, ¿sí? Y empezáramos a trabajar también desde otra línea, ¿sí? Entonces, y esto precisamente se articula, y por eso también yo agradezco mucho a estos y a estas dirigentes, porque fueron ellos quienes nos mostraron una forma de hacer también innovación académica. Precisamente, en ese momento estábamos haciendo innovación académica de la malla curricular, y nos sentamos con los dirigentes y las dirigentes y nos dijeron, oigan, ustedes en la universidad y los trabajadores sociales principalmente, ¿sí? Se han olvidado de que existen las organizaciones comunitarias, se sitúan exclusivamente en las instituciones tradicionales como el Estado, las municipalidades, los espacios como las ONG, ¿sí? Una de las dirigentes, la Fresia, nos dijo, sí, pues si ustedes hablan de neoliberalismo, pero ahí están las ONG, pues, y las ONG le hacen caso al Estado, van a las licitaciones, se hacen, comillas, se hacen cresta entre ellos, y ahí están, y después andan criticando el modelo. Entonces, ya, obviamente eran así bofetadas cotidianas para nosotros, pues, ¿sí? Porque también nos desnaturalizaba en el planteamiento. Así que armamos este rollo, ¿no? Armamos que la primera práctica, ¿sí? de trabajo de nuestros estudiantes iba a ser en el campamento, iba a ser una práctica acompañada por académicos y académicas. Los académicos teníamos que promover el tema, la idea interdisciplinaria. Entonces, los primeros profes eran una arquitecta, un psicólogo y 2 trabajadores sociales, que nos permitieron la primera vez, y después tuvimos que modificar ahí unas líneas de trabajo, porque obviamente el tema de gestión administrativa de las universidades va cambiando. Pero esta primera experiencia que situamos ahí, que es un poco es parte del proceso de producción a lo que les voy a mostrar, ¿no? Esta es una parte más de contexto. Es entender en que esto se fue configurando bajo la idea de que estos procesos, ¿sí? de trabajo tenía esta idea, una práctica teórica decolonial, ¿sí? Y fue una clave para fundar, como llamamos nosotros, el objeto de investigación e intervención social. Esto es el 2018, ¿sí? ¿Y cómo partimos? Partimos bajo la idea de que académicos y estudiantes tenían que ir en diálogo con las organizaciones, con los dirigentes, con los pobladores y con las pobladoras. Y la idea era 2 cosas. Uno, comprender el espacio social donde estaban, ¿sí? Pero por otro, producir colaborativamente objetos de investigación y de intervención social en estos procesos. Entonces lo que hicimos fue dividir en cierta forma el campamento en 3 territorios, en términos casi geográficos, ¿sí? Porque permitía
y ahí se situaban equipos de un profesor o profesora, con un equipo de estudiantes, con un equipo de dirigentes y dirigentes y pobladoras y pobladores. Y empezamos a dialogar en términos de qué, en cómo ellos se configuraban saberes en el espacio territorial, ¿sí? ¿Sí? Y ahí entraron a qué, a trabajar con niños, con niñas, con jóvenes, con adultos mayores, trabajar en diversidad sexual también, en migración. Entonces empezamos a ordenar ahí, ¿no es cierto?, todo como esa heterogeneidad, ¿no?, que tenía el campamento, pero a la vez también, y por sobre todas las cosas, el reconocer esa idea de, o sea, que los estudiantes y nosotros los profes, reconociéramos esa idea más decolonizadora de saberes, ¿sí? Nosotros no llevamos una batería, un modelo, no llevamos la receta, no llevamos en ningún momento, les decía yo a los estudiantes, ni se nos ocurra proponer una dinámica de trabajo. No, todavía no. Todavía no. Escuchar cómo se organizan, escuchar cómo viven, escuchar cómo, ¿sí? Escuchamos una cantidad de aprendizaje en ese lugar. Tremendo, tremendo, ¿sí? Los conflictos que habían internamente, los conflictos que tuvieron los estudiantes también con llegar ahí, los conflictos que tuvieron los dirigentes y los pobladores, ¿no?, al ver, pero también nos dimos cuenta, y se daban cuenta los chiquillos y las chiquillas ahí, de cómo también se iba configurando ese espacio, cómo se producían espacio social, cómo producían economías locales, cómo producían saberes locales, cómo se producían relaciones locales, ¿sí? Ejemplo de ellos, pónganse usted, se hizo un equipo, armó una pequeña estudio, ¿no?, sobre economías locales. ¿Qué implicaba esto? Que los estudiantes, como también esa cosa naturalizada, ¿sí? Llegó un estudiante diciéndonos, oiga, profe, igual es loco acá. ¿Por qué? Porque como que vamos a comprar a los negocios y chuta, y no nos dan boletas. Y ahí, sí, porque igual deberían, pero entiendan, estamos en una toma de terreno, ¿sí?, donde se articulan las economías de una forma distinta, ¿sí? Y ahí van entendiendo. Se hizo un estudio, por ejemplo, que justo en la punta acá, en la entrada del campamento, se ponen autos de los vecinos, y son los Uber, le llaman ellos, los Uber Camiroaga, ¿no? Entonces llegaban ahí, si no estaban, llamaban al vecino, y el vecino lo iba a buscar, lo iba a dejar y lo subía al campamento. Había un señor que tenía un furgón y era el que trasladaba a los niños al colegio. Había una articulación ahí de negocios, de panaderías, del que vendía las harinas, las panaderías que estaban en cada sector. Entonces había una articulación económica también. Habían centros culturales, habían 2 centros culturales juveniles, se trabajó con ellos también. Y así empezaron a armarse distintos proyectos, distintas propuestas, ¿sí? Pero en base a ¿qué? También a desmontar ciertas lógicas. Ejemplo de ello es que en el comité Halcón Chicureo, por ejemplo, los vecinos habían decidido hacer una plaza, ¿sí? Y los estudiantes se negaron a contribuir a ese proyecto. ¿Por qué? Porque según los estudiantes, como ellos conversaban, era asistencial, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué es asistencial? No, porque pucha, la plaza es como muy objetual, ¿no? Es como demasiado material y queríamos hacer un proceso de participación amplio. Bueno, pero si enfoquen todas esas energías y todas esas representaciones a este proyecto. Y empezaron a trabajar y todo, y lograron construir una plaza. Claro, esperaban 200 vecinos trabajando ahí y llegaban 8, 7, ¿sí? Y trabajaban y cortaban fierro y toda la cuestión, y trabajaron y armaron la plaza Halcón Chicureo, y ahí está. Y hoy día uno va, es la primera plaza que tienen al ingreso. ¿Por qué? Porque la noción no era la plaza, era el espacio público. Porque
las tomas no tienen espacios públicos, ellos los mismos los van configurando. Y ellos incluso, y eso nos hemos topado en muchos campamentos, cuando se hace la primera planificación, uno de los primeros aspectos que está situado en el saber colectivo es que tienen que tener un espacio para una sede y un espacio determinado para ser espacio público, plaza, cancha, lo tienen súper claro, ¿sí? Entonces cuando uno ahí va entrando, va desmontando ciertas ideas, va desmontando ciertos planteamientos. De hecho, ahí está el punto también de que era esta idea, ¿no es cierto?, de que el liderazgo territorial en Camiroaga por lo menos, es ultra feminizado, así como las mujeres son las que la llevan ahí, ¿sí? Y, ojo, de hecho, a mí, por sobre todas las cosas, una de las experiencias más maravillosas en términos de aprendizaje, en términos de saber, es cuando llega la Fresia que yo le hablé, que era la dirigente de Brisas del Mar, y ella, en una conversa que teníamos, nosotros nos íbamos todos los lunes, todo el día, los profesores con los estudiantes, y después los estudiantes iban otro día solos, ¿sí? Día viernes, sábado. Y cuando armamos estos grupos de conversación y discusión para construir el objeto, llega esta dirigente y me dice, mira, yo le voy a mostrar algo, porque dice, ¿cómo nosotros aprendemos estas cuestiones? ¿Sí? Y llega con un instrumento, como un teléfono grande, me dice, mira, yo aprendí esto. Entonces, ¿qué hacía la Fresia? Con ese instrumento era un detector o un medidor de electricidad. Entonces la Fresia, una señora de 60 años, iba todas las tardes, tarde-noche, con un cuadernito, e iba tomando la medida de consumo de electricidad casa por casa de su comité. Y ella sabía cuando una vecina o un vecino estaba usando un calentador de agua, cuando estaba usando la lavadora, o cuando estaba usando el secador de pelo. Entonces, ellas tenían una medida, y tenían una medida que estaba establecido en el anexo de su estatuto, que decía que si tú te pasabas de los límites por 2 días, los dirigentes podían cortarte la luz. ¿Por qué? Porque podía generar, ¿qué cosa? Un incendio o un corte de luz generalizado y dejabas a toda la toma, dejabas a 900 familias sin electricidad. Y ella iba, y después su hija la metía en un Excel. Entonces nos mostraba el Excel y nosotros decíamos, wow, así como este saber que está ahí articulado, ¿no? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque además también genera, ¿qué cosa? Una soberanía interna. Y esa soberanía es muy interesante porque la representación de afuera y que muchos estudiantes tenían era que esta idea de la informalidad urbana cruzaba todo. Cruzaba que era informal todo, que era un desorden, que era un desorden obviamente a ese orden, ¿no? Que se establece en la ciudad, en las relaciones sociales, de que todo ahí era informal desde las relaciones familiares, de todo, ¿sí? Foco de consumo, foco de tráfico, todo. Y ahí nos cuenta la Jessica de otro comité, nos cuenta que en esta noción de soberanía popular, que nosotros llamamos posteriormente, bueno, obviamente un concepto que nosotros reconocemos, pero que ahí estaba vívido, ¿no? Que una representación vivida, que es cuando nos contaban, cuando en las situaciones que ellas se daban cuenta de tráfico, era el desarme, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Se juntaban en asamblea, y si estaban de acuerdo con el desarme de la casa donde se estaba traficando, iban los dirigentes, iban los pobladores, desarmaban la casa y sacaban a esa familia de ese lugar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ellos no podían permitir 2 cosas. Uno, el tema del consumo de las familias, por un lado. Aceptaban el microtráfico de marihuana, era aceptable, pero no ya estamos hablando de pasta base y todo. Y desarmaban casa.
Y nosotros impactados, pero ¿cómo la desarman? Sí, pues a chuzo. Se iban en la noche, avisaban y desarmaban la casa y la sacaban. Y ese terreno después se dejaba ahí por un tiempo y luego, en cierta forma, se postulaba. O sea, la persona que llegaba al campamento ya en un momento tenía que postular, ¿sí? Postular, presentar todos sus documentos y todo, de que primero que no tenía subsidio habitacional, que era de la zona, porque también ellos tenían claramente que un imaginario era que había gente que tenía su segunda vivienda en las tomas. ¿Sí? Y no es así. Por lo menos, o sea, es. Nosotros a través del censo nos dimos cuenta que un 3% era segunda vivienda. ¿Sí? Segunda vivienda tal cual. ¿Sí? Lo más complejo era que había un 7% que eran familias que ya tenían subsidio habitacional. Entonces el tema de la regularización para ellos iba a ser más compleja. Pero, ojo, no es que se tomara como una segunda vivienda, sino que principalmente eran mujeres, ¿sí?, que tuvieron subsidio habitacional porque estaban casadas, pero en la casa se quedó el marido. Y se fueron ellas por tema de violencia intrafamiliar. Se fueron por otros temas, ¿sí? Y llegaron al campamento. Y como la política está situada, ¿no es cierto?, bajo esta noción tradicional de familia, ¿sí?, patriarcal obviamente, no les permiten postular de nuevo. Entonces ahí se está viendo, y se estuvo viendo, ¿no?, cómo trabajar esos temas. Cómo también se puede incidir en la política pública en cierta forma desde estas realidades, ¿no? Sigamos. Ya. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos allá al tema conceptuales, ¿no? Insisto, cualquier inquietud o duda, ustedes me van comentando o me van interrumpiendo sin problema. A ver, nosotros la noción de intervención que situamos, ¿no? Como les dije, tiene como concepto tener cabida en la lógica de la modernidad, obviamente, pero también sobre la crítica de la modernidad, la que por su propia condición sienta las posibilidades para que emerjan la pregunta por la transformación social. ¿Por qué? Porque todos nosotros, ¿sí?, los que estamos en las intervenciones, en la investigación, yo por lo menos investigo para tener esta noción de transformadora, ¿no? Pero los que están en colegios, los que están en proyectos comunitarios, buscan transformaciones. El tema es, ¿qué transformación? ¿Desde dónde estoy situando yo la noción de transformación social? Desde lógica de transformación, pero que mantengan la reproducción, ¿sí? O transformación, porque yo puedo, o sea, yo trabajé, como dice la Graciela, yo trabajé en infancia, y trabajamos en un momento, en esa trayectoria que uno tiene por los proyectos de infancia, teníamos en un momento proyectos con jóvenes infractores de ley o jóvenes, comillas, ¿no?, con problemas conductuales, ¿sí? Entonces la noción era que hacer una transformación social, ¿pero para qué? Para situarlo nuevamente dentro del modelo, para situarlo nuevamente dentro de los esquemas o dentro del orden social, ¿sí? ¿Por qué? Porque además también la noción de orden social, junto con la noción de progreso, son conceptos modernos, pero son conceptos modernos desde una perspectiva. Principalmente una perspectiva, desde mi punto de vista, paradigmática e ideológica, que es el positivismo, ¿sí? Y que esa noción de orden se va reproduciendo de una y otra vez, ¿sí?, a través de distintos conceptos, ¿sí?, tanto de domesticación, tanto de control, tanto de condicionamiento, y una serie de conceptos que hoy día se han situado, ¿no?, dentro del diálogo de las ciencias sociales, y que se naturalizan y que están ahí, pero se sigue reproduciendo lo mismo, no sé, como empoderamiento, como resiliencia, como yo soy bien pesado y crítico con esos conceptos que tienden pero que terminan siendo la misma reproducción, ¿no?
el emprendedurismo dentro del modelo es una reproducción, ¿sí?, del modelo. Como dice mi hijo, es más chévere, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? La intervención la podemos deconstruir, ¿sí?, como un proceso epistemológico, genealógico, político, ético, ideológico y consciente-inconsciente, ¿sí?, configurado en una formación económico-social. Se entiende como un proceso de producción, transformaciones de una situación. Lo anterior no significa fragmentar los campos que se relacionan tensionadamente como lo hacen versiones clásicas. En el trabajo social, el caso, el grupo, la comunidad. Otros dirán lo micro, lo meso, lo macro, ¿sí? Hay distintas formas de cortar la realidad, pero se corta o se fractura la realidad rígidamente, ¿sí? Pero no da cuenta de lo articulador o lo rizomático que constituye la misma concepción de intervención sobre la base de ir hilando aspectos, ¿sí?, no fragmentando, sino que ir hilando, articulando, ¿no?, dialogando. Entonces ahí, por ejemplo, es sus prácticas teóricas, ¿sí?, las de ustedes, en los distintos espacios, ¿cómo lo analizan epistemológicamente? ¿Cómo se analiza genealógicamente los conceptos que están trabajando? ¿Cómo se analizan políticamente los conceptos que se trabajan? ¿Cómo se dialoga con la ética? ¿Cómo se dialoga en lo ideológico? ¿Sí? Lo ideológico que podemos trabajarlo profundamente, o sea, cada concepto de una clase, o más, ¿sí? Pero sí, pero además también cómo se configura este consciente inconsciente, ¿sí? Porque de repente somos muy buenos en términos de las racionalidades, pero ¿qué pasa ahí con el inconsciente, con el sujeto? Los que son psicólogos, ¿sí?, y psicólogas, entenderán también de que ahí hay un entramado, ¿no?, que con los sujetos, con los actores, ¿no?, con el que tengo al frente, con este otro, ¿no?, que se configura, ¿no?, en eso. Entonces, es poner estas dimensiones también en tensión, ¿ah?, que son un todo, no puedo separarlas, son un todo, ¿sí?, conceptualmente. Entonces, esta noción de intervención, yo la planteo también desde esta noción entre indagación e intervención o innovación. ¿Qué quiero decir? Que hay bueno, ahí yo me sitúo, ¿no? Es una dialéctica, ¿sí? Es una dialéctica permanente, ¿sí? O sea, yo no puedo innovar, transformar si no investigo, si no conozco, si no indago. Y ahí está esta noción genealógica o arqueológica, ¿no? ¿Desde dónde? ¿No? Yo estudio, por ejemplo, en trabajo social la formación, y mi tesis doctoral estuvo situada desde una arqueología, ¿sí?, del trabajo social en Chile. Y ahí me di cuenta de muchos aspectos que tenían que ver también de dónde vienen muchas de las nociones que nosotros tenemos sumamente naturalizadas hoy día, ¿sí? De hecho, las crisis, ¿sí? O sea, nosotros hoy día estamos en una crisis sanitaria, ¿no?, que abre posibilidades, cierra otras, pero nosotros hemos vivido en crisis, ¿no? Hemos estado en crisis permanente. El tema es que cómo nos adaptamos, cómo nos transformamos, cómo nos articulamos, cómo dialogamos en términos de las crisis, ¿sí? Porque yo creo que no es necesario, es necesario obviamente comprenderla, que es una crisis sanitaria, pero no es tan solo la crisis sanitaria, ¿sí? Porque justamente estamos en un momento de crisis política, crisis institucional, crisis de modelo, crisis económica. Entonces, y esto ha sido un proceso, ¿sí?, un proceso permanente, un ir y venir, ¿no? Entonces, y ahí entramos al otro concepto, ¿no?, sobre entender, ¿no es cierto?, esta idea desde esta noción de rizoma, ¿sí? Y yo creo que el rizoma, como lo plantea Deleuze y Guattari, ¿no?, creo que es muy superador y crítico y superador de la noción de fragmentos, ¿sí?
de la fragmentación positivista. Y ellos plantean que son procesos que se producen y aparecen en las multiplicidades. No suponen ninguna unidad, no encuentran ninguna totalidad y tampoco remiten a un sujeto, ¿sí? Sino que son articulaciones de sujetos, son articulaciones, ¿no es cierto?, de unidades que se configuran unas a otras, ¿sí? El rizoma resulta por expansión, conquista, captura, inyección. Está relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga. ¿Por qué? Porque también a nosotros nos han enseñado, desde una noción más normativa, planificar, ¿sí?, normativamente, ¿sí? Hoy día todo se hace, o la gran mayoría de los aspectos de las intervenciones, de las propuestas de política social o política pública, e incluso en distintos ámbitos de las institucionalidades, a través del marco lógico. Y el marco lógico es una estructural, ¿no?, estructurante de una noción, obviamente, con poca expansión, con poco quiebre, ¿no? Es poco desmontable. Entonces, la idea ahí, el tema de esta idea de las multiplicidades, ¿no? La idea de ir a conquistar ciertos aspectos y que te conquisten también. O sea, yo creo que eso generó la relación con los dirigentes y las dirigentes del Camiroaga, que fue, los capturaron. Y felizmente los capturaron, ¿sí? Pero más también nos inyectaron, ¿sí? Nos inyectaron de sabiduría, de conocimiento, de pensarnos, ¿no? Y esto veníamos nosotros, y muchos de nosotros obviamente, en el trabajo con infancia en eso. Porque creo yo que cuando uno tiene, a ver, las crisis epistemológicas, ¿no? Cuando se plantea el tema de crisis epistemológica, es cuando uno también se plantea, porque no son fáciles, ¿no? La transformación epistemológica no es fácil, es ultra compleja, pero que permite un remirar, y creo que ahí, cuando hablamos de esta idea de consciente-inconsciente, un ejemplo de ello, y es como muy de vivencia y experiencia, y creo que nos marca todo eso también, pero en mi caso es cuando yo trabajé en explotación sexual comercial infantil. Y ahí una chica de 16 años, cuando estábamos conversando, porque obviamente ahí ya nosotros ya hace un tiempo atrás, muchos años atrás, desmontamos esta idea de que el psicólogo es para lo individual y el trabajador social para la familia, ¿sí? O sea, insisto, esas fragmentaciones, ¿no?, entre feudos disciplinarios y toda esa cuestión, esto se rompe nomás, ¿sí? Y se tiene que romper. Obviamente, reconociendo las disciplinas, evidentemente. Pero estábamos conversando ahí con esta chica y ella me dice, tío, ¿sabe qué? ¿Quiere que le diga algo? Íbamos caminando al hospital Van Buren en ese tiempo. ¿Le digo algo? Yo entiendo toda esta cuestión de los derechos del niño, que ustedes dicen y hablan, ¿no? Y como que están en las oficinas. Yo lo entiendo. Pero hay una cuestión y me dice, y yo sé que ustedes nos cuidan y tratan de cuidar. Pero hay algo que yo no voy a cambiar, pues, porque a mí me gusta esto. Yo tengo, me dice, y obviamente en ese momento, es como que me dice, yo gozo con esto. Y yo quedo así, ¿sí? Estas nociones también más clásicas que uno tiene, más tradicionales, se comienzan a quebrar. Porque cuando la dimensión del goce, y ahí me ayudará Yarixa y José, quizá, Dafne, Jonathan, esta noción del goce, ¿no es cierto?, o esta dimensión, está en la intervención. Pero está en la intervención porque también uno goza. Y uno no puede ser un sujeto exclusivamente racional en la intervención o en la investigación.
como porque también uno, no sé, ponche que hay gente que es como preguntarse, ¿con qué gozas tú en la intervención o en la investigación? ¿Sí? ¿Gozas escribiendo o gozas en el diálogo con el otro o gozas en el reconocimiento? ¿Dónde? Porque se empiezan a desmontar, creo yo, dimensiones, y yo creo que también eso lo rizomático tiene, ¿no? Empiezan a desmontarse dimensiones que tú las tenías cegadas, ¿no? Tenías una ceguera situacional, como diría Carlos Matu, ¿no? En lo situacional, ¿sí? Hay cegueras situacionales que es importante reconocer y expandir, ¿sí? Y que tiene que ver con esta correlación consciente-inconsciente, ¿sí? Entonces, y ahí las características del rizoma son conexión, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura del significante. Es interesante eso en lo cualitativo, una ruptura del significante, cartografía y calcomanía, ¿sí? Después podemos ir a mirar como estas características rizomáticas ya al momento de ir dialogando quizás y mirando algunos de los diálogos que les voy a presentar. Entonces, ya, y esto rizomático nosotros lo armamos, ¿no? Y lo comprendimos al momento en que nos dimos cuenta de que entre todos los actores, entre todos los hilos, que todos se articulaban, todos se pensaban, todos, y mirábamos a los estudiantes como dialogando con los dirigentes, con los pobladores, moviéndose en el territorio, siendo parte de ese territorio. Yo tenía ahí un equipo tesista, que es la Marta, el Joaquín y el Camilo Noya, que hicieron su tesis allá con niños sobre la cotidianidad de la niñez en el campamento. Y los cabros se quedaron a dormir en el campamento, le arreglaron una sede y se quedaron a dormir ahí, porque la idea era también que ellos en la mañana fueron a acompañar a los chiquillos en el trayecto al colegio, ¿sí? Entonces se iban... algunos, imagínense, estaban en el campamento forestal, pero estudiaban en Nueva Aurora. Entonces se iban caminando por el bosque, que está por allá por la Viña del Mar hacia arriba, por el Parque Rodelillo, se daban la vuelta, llegaban ahí al paradero, caminaban como 20 minutos, llegaban al paradero, y de ahí tomaban la micro y se iban al colegio. Y el otro era a través del tío del furgón, y los chiquillos ahí tuvieron la vivencia de un día de lluvia, con el tío del furgón. Decía que era una experiencia más o menos compleja, porque el tío del furgón primero no tenía cinturones de seguridad, obviamente como todo ahí a la buena de vecinos, y después le dijeron, ¿cómo tienen a los chiquillos así? ¿Cómo los papás aceptan esto también? Y ahí armaron ya, hicieron como un plato único para financiarle los cinturones de seguridad al tío del furgón. Entonces, todo se articulaba. Entonces nos dábamos cuenta ahí que había una articulación con las institucionalidades, con los marcos legales y jurídicos, en lo económico, porque nosotros llegamos muy también desde la teoría general, pues, como esta idea como del derecho a la ciudad, como grandes tópicos, ¿no? El capitalismo urbano, ¿no? Sí, y son fundamentales para entenderlo. Pero también, de repente, y eso nos damos cuenta, todos hablan del derecho a la ciudad, pero el vivir dentro, estar en el campamento, en el territorio, te desmontaba esa noción, ¿sí? Porque también era tenía ese sesgo, o como esa sensación, ese aroma de colonialidad también, ¿no? Era extraño, ¿sí? Pero sí, obviamente que fue un concepto fundamental también, porque entendíamos, ¿no?, este vínculo con las instituciones, con la conectividad, ¿no?, con las articulaciones territoriales, comunitarias, comunales e institucionales. Nos dimos cuenta también de todo el trabajo de varias ONGs allá. Nos dimos cuenta de que increíblemente
es un territorio de forestal, pero que nosotros pensamos que ya la mayoría de la gente estaba todavía, ya estaba inscrita en el Brígida Zavala, que es el consultorio CESFAM de forestal, pero muchas de las familias, cerca de un 35% de las familias, aún estaba asociada y vinculada a sus CESFAM o consultorios de origen. Y eso fue bien interesante porque no perdían la conexión con su territorio de origen. Y el CESFAM era, ¿por qué? Porque decían que ahí tenían un vínculo con los médicos, con las farmacias, con los trabajadores sociales, con las psicólogas y psicólogos que están en esos CESFAM, y que no querían perderlo, porque conocían como su historia, decían, ¿y por qué volver al Brígida, por qué irse al Brígida Zavala y contar de nuevo la historia nuestra? Era como parte de esa articulación, ¿sí? Ya. Entonces, pero esta noción rizomática que fuimos trabajando se vinculó también con esta noción de espacio social, ¿sí? Y aquí nosotros nos adentramos y trabajamos con los chicos y chicas de estudiantes desde la noción de espacio social de Lefebvre, y que es un proceso de producción, ¿sí? De hecho, nosotros pensamos y dialogamos sobre construir un espacio social de intervención, ¿sí? No la intervención misma, sino que un espacio social. Entender ese espacio social como un espacio de intervención, como producción, que se revela en su particularidad, en la medida en que se deja de ser indistinguible del espacio mental, o sea, según lo definen los filósofos y los matemáticos, por un lado, y del espacio físico, según lo define la definición de la actividad práctico-sensorial y la percepción de la naturaleza. O sea, esta idea del espacio físico por otro, ¿sí? El estado espacio mental y espacio físico, en esta correlación. Y Lefebvre introduce una tríada conceptual. Y estas son, en términos del espacio, prácticas espaciales, representaciones del espacio y los espacios de representación. ¿Qué implica esto? Las prácticas espaciales, como la producción y la reproducción, los lugares concretos y las características de los conjuntos espaciales de cada formación social, representan las alianzas y antagonismos, como se van desarrollando en el proceso de producción, ¿ya? Yo creo que la noción de espacio social para mí, tomado desde Lefebvre, es fundamental para entender todos los espacios sociales de intervención. Llámese escuela, llámese consultorio, llámese ONG, llámese consultora. ¿Por qué? Porque ahí están todas nuestras formas o procesos de producción y reproducción. Los lugares concretos y las características de los conjuntos espaciales de cada formación social. Nosotros estamos en una formación económico-social, diría Althusser, ¿no? Y esas formaciones económicas sociales se articulan distintas formas o estructuras de formaciones económico-sociales. Nuestras familias, las unidades académicas, las escuelas, ¿no? Y ahí nosotros generamos prácticas que se representan en alianza y antagonismo, ¿sí? Y es permanente. De repente son mucho más antagonismo que alianzas, ¿sí? Y ahí cuando nosotros como que tendemos como a enfermarnos, ¿no? A estresarnos y a ponernos tensos, ¿no? Pero también se representan en alianza, porque no siempre va a ser antagonismo. Y eso es una de las cuestiones que aprendimos nosotros en el campamento. Nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar con la resistencia popular, ¿no? En el momento, y nos dimos cuenta que eran súper buenos para negociar, súper buenos para generar alianzas, pero con límites. Ejemplo de ello, el discurso era que los 10 comités, posteriormente 11, ellos tenían una coordinadora, que era la Jessica, y la Jessica era súper clara. No entra ni un político o ni un candidato o candidata, primero sin que los otros comités lo sepan, primero, y segundo, que siempre tenía que haber alguien de la coordinadora.
siempre, porque no iban a haber negociaciones individuales, o sea, como por comité. ¿Sí? Porque ellos sabían que eso podía generar una fractura profunda, pero era un nivel de negociación, obviamente pragmática, con los representantes de partidos políticos, y algunos de nuestros estudiantes participaron de estas reuniones y decían que era impresionante. Es impresionante. El nivel de producción que generaban ahí estos representantes políticos es impresionante. Porque se dan cuenta un poco el tema de las formas de negociación, ¿sí? De las formas de negociar un voto incluso, ¿sí? La forma en cómo se materializaba el clientelismo político, ¿sí? Por eso el tema ahí, como les decía, cómo ahí nosotros fuimos aprendiendo, ¿no? Por otro lado, porque es una práctica espacial de aprendizaje, ¿sí? Conjunto. Pero por otro lado, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos una matriz, ¿no es cierto?, con los dirigentes, le enseñamos a planificar situacionalmente, ¿sí? Yo ahí les enseñé y trabajamos una matriz súper simple, que es una matriz de actores, ¿sí? Y ver los pesos de los actores frente a algún problema. Y lo empezaron a usar. Y la Jessica de repente me llamaba, oye, ¿sabes qué? Me acordé de la matriz y fui a conversar con este, y me di cuenta de esto, ¿sí? Que tenía que ver con qué, con los pesos políticos, ¿sí? Otra de las nociones que yo se las he ido comentando ya, que tienen que ver con la representación del espacio, que es el espacio concebido, que tiene vínculo con las relaciones de producción y ordenamiento que imponen esas relaciones de conocimiento, saberes, signos y códigos. Esas representaciones muchas veces son reproducidas desde la relación de poder saber dominado por otros. Esta representación del espacio también tiene que ver mucho con la representación del sujeto, ¿sí? Y nosotros tenemos, y las universidades generan mucho eso. ¿Generan qué cosa? El niño con problema conductual, o la niña con problema conductual, ¿sí? Entonces, ¿qué uno llega a buscar? El niño con problemas conductuales, ¿sí? O sea, el niño que desordena el orden, ¿sí? Hoy, en trabajo social, por ejemplo, y tenemos ahí dos colegas, se trabaja mucho este tema de las competencias parentales. En las escuelas también. Pero, ¿qué significa la competencia parental? ¿De dónde viene? Yo hice el ejercicio de medirme en competencia parental, me autoevalué. Y como lo sabía, me fue pésimo. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con esta noción de relación poder-saber, ¿sí? Porque uno marca, por ejemplo, y nosotros marcamos desde el estructural funcionalismo, históricamente el trabajo social, y no tan solo, sino que en sí mismo en las ciencias sociales, marcaron al otro en esa representación. Le marcaron la historia. Ejemplo, la familia disfuncional. Ejemplo de ello, hasta hace muy poco, hasta hace unos 10, 12 años atrás, el hijo o la hija ilegítima. ¿Por qué? Porque esa representación del espacio social es esta noción, ¿no es cierto?, de ordenamiento que se pone en términos de conocimiento, saber, signo y código. Porque nosotros vamos con una representación de los espacios sociales, vamos con una representación del sujeto. Es un espacio conceptualizado, es el espacio de los científicos, de los planificadores, de los urbanistas, de los técnicos, de los ingenieros sociales, de la ciencia en general, quienes identifican lo que es vivido, percibido, con lo que es concebido. ¿Sí? Y creo que ahí Lefebvre da una clave. Ojo, esto no se da separado, se da articulado. Porque da la clave en esta triada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se vincula con el otro concepto que tiene que ver con el espacio de representación, ¿sí?
Y el espacio de representación es ese espacio vivido, que incorporan configuraciones o simbolismos complejos, a veces codificados, que están en tensión y por fuera de la idea del orden de lo social. Y ahí entramos a este espacio de representación, en cómo ese espacio de representación lo genera y lo generamos en el cotidiano. Lo generamos con los niños, con las niñas, con los dirigentes, con los pobladores, en nuestra familia, ¿sí? Nos pueden decir muchas cosas en términos de una representación. Nosotros hicimos otro estudio, la Graciela con la Marce conocen a las chiquillas, que es la Javiera con la Stephanie, que hicieron un estudio sobre los imaginarios sociales de los campamentos. O sea, los imaginarios sociales que configuraban profesionales de distintas áreas sobre campamentos en Valparaíso. Entrevistaron a quiénes? A profesionales de los municipios, profesionales del Servio mismo, profesionales de inmobiliarias, de consultoras, ¿sí? Que trabajan en campamentos, o que trabajan en relación, o están en relación a los campamentos o a los territorios. Y la representación del espacio era el que le decía yo inicialmente, era parecido al que tenían los estudiantes. Era que adentro de las tomas era todo desorden. Que era todo casi informal y casi inmoral. Tenían esa representación de que era la gente que quería todo gratis, ¿sí? Que eran incapaces de emprender, ¿no? Entonces entraban como todas esas representaciones, ¿no? De dominación, obviamente que son categorías dominantes, ¿no? Y que están situadas en el discurso y están situadas en el espacio público. Pero otra cosa, y ahí la FEBRE también es clave porque nos ayuda ¿a qué? A situar, ¿sí? A pensar situadamente en que hay un espacio de representación que tenemos que ver con las relaciones y cómo se articulan. Desde ahí también nuevas categorías. Nuevas categorías. ¿Cómo emergen las nuevas categorías? Y vienen desde ahí. Porque en un proceso de producción de espacio social, esa producción de espacio social no puede ser exclusivamente desde la representación del espacio. No puede ser exclusivamente con esta categoría deductiva que llegamos, ¿sí? Sino que es cómo emerge la categoría desde el espacio de representación. Entonces, esta propuesta, en un momento la llamaba hermenéutica colaborativa, ¿no es cierto?, rompiendo con la colonialidad conservadora, como diría, ¿no es cierto?, Miñol o la Walsh o la Cusicanqui, ¿no?, en esta idea de la colabor, ¿sí? Que es un desmontaje epistemológico también, ¿sí? Crítico, obviamente, reflexivo. Yo creo que también podríamos llamar hasta también como dentro de esa noción de orden epistemológico, es como también medio anárquico epistemológico, ¿no? Como que rompe también ciertos esquemas. Porque no entramos en esa dicotomía entre conocimiento científico y conocimiento lego, ¿sí? Porque también es como, sí, lo científico y lo no científico, o el conocimiento cotidiano. No, tampoco una dicotomía, sino que es una cuestión superadora, que logra también articular. O sea, tiene que articular, tiene que romper también ese esquema fragmentador porque también estamos en esa idea como la idea de lo moderno y la barbarie, ¿sí? Eso no es dialéctica, ¿sí? Es la articulación, ¿no? La generadora de la síntesis, ¿no? En ese punto. Y es tanto, ¿no es cierto?, esta discusión sobre la colonialidad del poder, y creo que ahí también nosotros dentro de las universidades estamos en esa disputa y en ese diálogo y en esa pugna, ¿no? Con una estructura global de poder creada a partir de las ideas de clase, género y raza, ¿sí? Es desmontar esa colonialidad. Por eso les decía que
que ahí el protagonismo de las dirigentes, de las lideresas, ha sido fundamental. Creo que ahí el tema del conocimiento, el tema del saber, de hecho con la Jessica estábamos escribiendo un artículo, la Jessica es fantástica, quedó ahí pendiente porque por razones más personales de ella, pero que el tema de que emerja el saber, ¿no? Desde ahí, desde esa ruptura también de género, de que obviamente que es ultra masculinizante, ¿no es cierto? En términos de estructuras, ¿no? De tradiciones. Una colonialidad del saber en términos de entender la geopolítica del conocimiento que se instituye y hace prevalecer la visión del mundo del dominador. Yo creo que ahí el punto está en esta idea que nos planteaban a nosotros de quedarnos allá. O sea, nosotros estamos desde el 2017 vinculados con ellos y todavía. Hoy día quizás menos, ¿sí? Pero estamos trabajando con ellos con las ollas comunes y todo. Pero teníamos que hacer esa también mirada geopolítica, porque de repente también somos siempre como esta cosa céntrica, ¿no? O sea, nosotros discutimos la centralidad de las decisiones, del poder, hablamos muchas veces de descentralización desde las regiones, pero las mismas regiones o las mismas ciudades están centralizadas, están ultra centralizadas geopolíticamente. Entonces, tenemos que romper también esa mirada, como descentrarnos, ¿no? Desde el saber, y eso implica también desmontar muchas categorías que tenemos naturalizadas. Una colonialidad del ser sobre también las violencias físicas, conceptuales y espirituales sobre los pueblos, para destruir su identidad y abortar su voluntad de cambiar el mundo. Creo que ahí también, en esta idea de estar siendo poblador y poblador, fue fundamental. Porque creo que también el estar siendo estudiante por parte de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también fue vital. Porque también teníamos nosotros súper naturalizados como académicos y académicas algunas cuestiones. Y teníamos que también desmontarlas ahí, ¿sí? Y también, por otro lado, el tema de la colonialidad de la vida y la naturaleza, ¿sí? Y que tiene que ver también con esta idea extractivista, ¿no? Tenemos que desmontar esta idea extractivista de conocimiento, ¿sí? O sea, tenemos las universidades llenas de tesis, y creo que ahí también el desafío también desde los posgrados, que sean investigaciones que tengan una noción transformadora con las devoluciones necesarias, ¿sí? Con los análisis de los sujetos necesarios. ¿Por qué no invitarlo a hacer las interpretaciones, la producción del objeto? Que, o sea, creo que es una demanda hoy día, ¿sí? Más en este momento más instituyente y constituyente, ¿no? ¿Ah? O sea, yo creo que es una responsabilidad ético y política, ¿no? Que construyamos objetos de investigación e intervención colaborativamente. Entonces, creo que por tiempo le voy a hacer como una pasada y después vamos a ir dialogando, porque ya son aspectos que le voy mostrando sobre estas triadas, ¿ya? La primera triada son cerca de 12, yo puse ahí algunas, ¿no? Que tienen que ver con una primera triada entre lo rígido, lo flexible y la fuga, ¿sí? Estos son como parafraseos que fuimos sacando y trabajando con entrevistas con estudiantes, con dirigentes y con académicos, pero también trabajamos los cuadernos de campo de los estudiantes.
lo rígido sobre esta idea, ¿no es cierto?, de la rigidez que se tenía, ¿no?, y se tiene de parte de las políticas públicas, de las institucionalidades, ¿no?, de nuestro propio acervo de representación, cómo se fue trabajando lo flexible, ¿sí? Como dice la Jessica, la única forma de trabajar es generando ideas, chiquillos, le decía a los estudiantes. Quizás no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero tenemos que armar cosas nuevas. Sabemos que tenemos el proyecto de regularización, pero esto debe ir a un ritmo que sabemos que tiene límites, pero también hay que romperlos. La Jessica, maravillosa ella, ¿sí? Y que ayuda a esta, ¿no es cierto?, romper el límite de lo rígido, ¿no? Ah, es que las cosas son así, esto es lo posible, ¿sí? No podemos movernos ahí. Y creo que ahí eso nos pasa a todos nosotros en las institucionalidades. No es que nos dijeron esto. Y sabemos nosotros que eso rígido que dice la orientación técnica, la demanda, ¿no?, tiene posibilidades de flexibilidad, ¿sí? Incluso imposibilidades. Y ahí viene la fuga. ¿Cómo salimos de esto? ¿Por qué? Porque cuando encontramos lo flexible aparece la fuga, ¿sí? El punto de fuga es necesario siempre en toda intervención o en toda investigación, ¿sí? Voy a hacer una pasada como rapidita en esto, después vamos quizás ya centrarnos en como la discusión. La segunda, esta idea de territorio, como hablábamos, ¿sí? Este es al revés, ¿sí? Así. El territorio visto no tan solo en noción geográfica. Y ahí, Claudia, porque yo creo que el tema del territorio no va exclusivamente, porque ahí desmontamos esa idea del territorio geográfico, ¿no? Porque también lo es, geográfico-político. ¿Y por qué hablo de hacia... Sí, creo que era Claudia. ¿Sí? Ah, no, Almendra, perdón, Almendra. Porque tiene que ver el cuerpo como territorio, ¿sí? Que ahí también desmontamos en parte también esa idea, ¿no? Y tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Porque pensábamos también el movimiento de los cuerpos dentro del espacio, espacio social, ¿no? Las prácticas corporales dentro de esos espacios. El tema de hacer el piscinazo es una práctica de cuerpos, ¿no es cierto? De resistencia, de ir a sentarse afuera de la municipalidad, y eso implicó para nosotros la segunda idea, que es la desterritorialización, y que implica también esta noción o categoría, ¿no?, de salirse del territorio, de repente salirse del cuerpo, que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de un cuerpo político que se mueve, de descentrarse del cuerpo, ¿no?, y a interactuar y elaborar conjuntamente, de salirse del territorio geopolíticamente, porque tengo que ir a negociar, porque tengo que ir a discutir, porque me tengo que ir a tomar la plaza, me tengo que ir a tomar la municipalidad. O sea, todo territorio se constituye desde la desterritorialización. Eso es lo que pensábamos ahí nosotros. Y creo que es una idea fundante en términos de construir también una forma de investigar y de intervenir. Y eso implica que en esa desterritorialización, o sea, en ese movimiento, reterritorializamos. O sea, reconfiguramos el espacio. El cuerpo no va a ser el mismo. Cuando salgamos de la pandemia, nuestros cuerpos no van a ser los mismos, ¿sí? Más allá de que vamos a estar más gordos, más flacos, no. Sino que en términos de corporalidad. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a sentir, o sea, los que vivimos acá y la compañera de Claudia de los Andes, creo, ¿sí?, de Rinconada, está viviendo el frío, ¿no?, y todo, y estaría hoy día en clase aquí en Valparaíso, supongo, en Viña, pero los cuerpos van a ser diferentes, el encontrarse va a ser diferente. Y ese movimiento de reterritorializar es que vamos a tener que, y los pobladores, cuando reterritorializan el territorio, ¿sí?, o sea, esta noción de territorio, es que se encuentran con un espacio donde ha sido pensado con otros, ¿sí?
hoy día con los estudiantes, Isla Juan Fernández hizo proyectos de huerto urbano. Y ahí están los huertos. Y los vecinos van y sacan del huerto hojitas, ¿no es cierto? Albahaca, ¿no? ¿Por qué? Porque armaron huertos urbanos con los estudiantes en uno de los proyectos. Hoy día la sede de Brisas del Mar es una sede totalmente renovada. ¿Por qué? Porque lo armaron y lo articularon con estudiantes de trabajo social y arquitectura. Y tiene una sede nueva. Entonces, en esa reterritorialización es que nos dijeron, cuando a nosotros nos dijeron, vengan, pero quédense, no vengan por 3 meses, hagamos un proyecto transversal, y lo hicimos. Es eso, es pensar en que ellos nos enseñaron a que esa desterritorialización dan nuevas posibilidades, ¿sí? La tercera triada tiene que ver con un poco lo que planteamos recién con Lefebvre y que nosotros lo pusimos acá en términos de un análisis, ¿no es cierto?, de entrada, ¿no? Este tema de la práctica espacial, ¿no? Ahí vemos, el José, dirigente de Brisas del Mar, con los estudiantes de arquitectura, que invitamos nosotros también, hicieron un plan maestro, porque también los estudiantes de arquitectura tenían una representación del espacio bastante interesante, y que cambió todo. O sea, se dieron cuenta ahí de cómo problematizar los planes reguladores, por ejemplo. Y eso, la única forma era a través del espacio de representación, de vivirlo ahí, de tomar las medidas, de aprender cómo los pobladores y las pobladoras se tomaron las matrices de agua, por ejemplo. ¿Sí? Que tenían otro tipo de medidas, otras fórmulas y todo. Continuamos. Ya. La cuarta triada tiene que ver con esto. Lo político, ¿sí? En términos de su generalidad, con su dimensión amplia, ¿no? O categorial. Aquí yo creo que lo político lo asociamos también, no a una acción política, ojo, lo político en términos de configuración de totalidad, ¿sí? Pero también desde lo situado y lo situacional. O sea, lo político tiene lo situado, ¿sí? O lo situado tiene lo político. ¿Sí? Pero además también ahí hablábamos sobre lo situacional. ¿Por qué? Porque una estudiante decía, tuvimos que llegar a la devolución para entender el aprendizaje que tuvimos en la pugna con la dirigente del comité. Entender que el objetivo de ellos era distinto al nuestro, que lo que veíamos como asistencialismo no era tal, sino que más bien una construcción. La Vero nos enseñó a que nos diéramos cuenta que estábamos equivocadas. ¿Se acuerdan el ejemplo de la plaza? Ese es el ejemplo de la plaza. ¿Sí? O sea, ahí está la noción, ¿no es cierto?, de lo situado, ¿sí? El conocimiento situado, el diálogo, la pugna, la permanente pugna, ¿sí? Yo digo siempre, cuando todo está calmo, cuando todo está tranquilo, en la intervención, es porque la dominante hegemónica ganó. ¿Sí? Y porque yo creo que la intervención es intranquilidad, es tensión, es conflicto, ¿sí? No en términos de la negación, sino que es de esa negación de la negación, ¿sí? Negar el hecho de que la tranquilidad de la intervención nos sitúa en que se están logrando las cosas. Yo niego eso, o sea, niego esa negación sobre la base de que hay que estar siempre atento, siempre, porque siempre se va a ocultar algo, ¿sí? Sigamos, la quinta. Yo creo que también esta es maravillosa porque nos pone en tensión siempre, que es subalternidad, antagonismo y autonomía. Y creo que todos nosotros la vivimos, ¿sí? En términos de que como trabajadores asalariados somos subalternos
pero también podemos generar antagonismo, ¿sí? Y ese antagonismo se puede fugar y puede tener ese punto de fuga la autonomía, que nos permita salir, que nos permita construir algo diferente, otras posibilidades. La autonomía está en lo que, a ver, déjenme ver quién era, la Fresia. Dice, nosotros hemos creado nuestra propia justicia y legitimidad. Nosotros no aceptamos el narcotráfico. Si existe, desarmamos las casas. Lo hemos decretado. Hemos desarmado varias casas, pero debemos tener la aprobación de nuestros socios y socias. Vamos en la noche y lo hacemos porque sabemos cuándo. Son esos que le llaman búnker, ¿sí? Los búnkers de tráfico. Y ahí el tema de la autonomía está en esa soberanía interna, ¿sí? Una soberanía que se construye colectivamente, una autonomía que creo que va más allá de esa subalternidad, ¿no? Porque también se puede ser subalterno el narcotráfico. O sea, estar dominado por el narcotráfico. Y pasa también en ello. Nosotros cuando presentamos en un diálogo que tuvimos con Argentina-Brasil, se sorprendían como de esta fórmula que tenían de soberanía popular. Y organizaciones, ¿sí? Orgánicas de favelas y de villas las tomaron y empezaron a dialogar con la Fresia, con el José que estaban presentes en ese momento, y empezaron a dialogar en términos de cómo se fue configurando esa soberanía interna, esa autonomía, ¿sí? Popular. ¿Por qué? Porque el antagonismo es permanente. Todos nosotros, ¿sí? Estamos en permanente antagonismo en nuestros trabajos, en nuestras familias tenemos antagonismo, pero también cómo se superan a través de la autonomía. ¿Para qué? Para poner atención en que tenemos que superar la subalternidad, ¿sí? Porque el ser subalterno de repente te puede condicionar a que te estanques, te vuelvas pasivo, te rigidices, ¿sí? Que todo esté calmo, porque eso da mayor tranquilidad, ¿no? Mayor seguridad, más certezas, ¿sí? Y creo que en este proceso hemos aprendido que la incertidumbre mueve. Y ahí se conecta con lo situacional. ¿Por qué? Porque esta articulación, como decíamos, más rizomática, ¿no? Está situada en no perdernos de vista de que tenemos aspectos más generales, ¿no? Y está el Estado en esta triada, ¿no? Estado, mercado y colectivos o movimientos sociales. Y estamos permanentemente construyendo en esta triada, ¿sí? Y en esta triada tenemos esta idea de territorio, desterritorialización, reterritorialización. Tenemos la noción de práctica espacial, representaciones del espacio y el espacio en representación, lo situado, lo político, lo situacional, la subalternidad, el antagonismo, la autonomía, lo rígido, lo flexible, la fuga, y la ideología, que es otra de las, pero que no la puse acá como en discusión más profunda, la ideología en sí, la ideología para sí, y la ideología en sí para sí, ¿sí? Que esta triangulación quizás más hegeliana, pero que permite también una mirada también articuladora, ¿no? De esta, podríamos llamar, de este rizoma de categorías o conceptual que se mueve, ¿sí? Insisto, estas triadas son analíticas nomás, ¿sí? Que podemos cruzar unas con otras, y esto es, o sea, es como, esta es la experiencia, si se dan cuenta, y es un juego, ¿no? Un juego de pugna, un juego de, insisto, cuando uno está en esto, en la investigación e intervención, está en permanente pugna, está en permanente tensión, ¿sí? Ahí está, ¿no es cierto?, esta noción de, no sé, Google Lincoln, ¿no?, de paradigma en pugna, ¿no? Y estamos en permanente pugna, ¿sí? Estamos en permanente, yo creo, en lucha, ¿sí? Luchas por la autonomía, luchas por ideológica, luchas por el espacio de representación, luchas por la fuga, luchas por la desterritorialización, luchas en lo político, en lo situacional, y creo que
estas experiencias, ¿sí? Si se dan cuenta, no es una entrada teórica, ¿no? Abstracta. Una vez discutíamos, ¿no es cierto?, que gente decía, bueno, esto es como casi pura abstracción y poesía. Le decía, ajá, o sea, anda a decirle eso a los dirigentes y a los pobladores y a las pobladoras. ¿Ah? O sea, yo creo que este entramado, que lo hicimos con los pobladores y las pobladoras, se las explicamos y lo entendieron clarito, ¿sí? Dijeron, no, y aquí falta esto, y falta esto, y falta esto, y falta esto, ¿sí? Porque aquí, o sea, lo político es fundamental para ellos, es fundamental, ¿sí? Y la política también es fundamental, ¿sí? Pero nos decían, pero acá hay un tema, me dice, hay un tema claramente sobre una práctica espacial de resistencia, nos decían ellos, ¿sí? Porque se tienen que estar permanentemente resistiendo a distintas representaciones, pero también a prácticas localizadas, ¿sí? Y tienen que estar permanentemente, o sea, sus luchas son por el agua, sus luchas son por la electricidad, sus luchas son por una vivienda digna, su lucha tiene que ver también por una proyección comunitaria, porque Felipe Camiroaga sea una población, ¿sí? Más allá de un campamento, ¿sí? Reconocen su historia de toma de terreno. Creo que son ejes fundamentales y que surgen desde ahí, desde un espacio de representación de lo vivido en los espacios sociales. Eso. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Harta cosa, harta idea, harto proceso intenso además. Le quiero preguntar a los estudiantes si quieren hacer preguntas ahora o hacer un descanso ahora, cortito, o qué quieren. Pregunto por esta pantalla que nos pone estos límites, ¿no? Puede ser un descanso Descanso cortito, cortito. como para 15 minutos armar. para pararse al baño, Al menos. tomar el té y anotar la idea y volver. ¿Les parece? Perfecto. Ya, gracias. ¿Cuánto? 15. ¿Cuánto tiempo? 15, sí, ya. Súper. ¿Quiere?